La mañana en que la duquesa Renata huyó del palacio, creyó que solo estaba escapando de una vida que no había elegido. No imaginó que, pocas horas después, en un mercado ruidoso y lleno de desconocidos, sus ojos se detendrían en un hombre que robaba pan con una tranquilidad casi insultante. No tenía aspecto de bandido, no tenía aspecto de héroe, tenía algo peor, la clase de presencia que obliga a mirar dos veces. Y la duquesa, disfrazada bajo un paño oscuro, sin saber por qué, miró. Porque aquel hombre no se movía como alguien que teme ser descubierto, se movía como alguien que ya no le debía explicaciones a nadie. Tomó el pan, caminó entre la gente y desapareció entre los callejones de la ciudad baja. Renata debería haber dado media vuelta, debería haber recordado quién era, pero no lo hizo, y ese fue el primer error que cambiaría todo. Pero para entender por qué una duquesa terminó siguiendo a un ladrón por los callejones de la ciudad baja, hay que volver al lugar del que había huido aquella misma madrugada. Había casas que parecían palacios y eran, en realidad, jaulas. La residencia ducal de Renata era de las dos cosas al mismo tiempo. Sus paredes de piedra gris guardaban salones amplios, cortinas de terciopelo oscuro, retratos de ancestros que la miraban desde los marcos como jueces silenciosos. Afuera, los jardines eran perfectos. Adentro, todo tenía una regla. Renata lo sabía desde niña. Caminar despacio, hablar poco, sonreír en el momento exacto, agradecer sin exceso y, sobre todo, no opinar sobre los asuntos del ducado, porque esos asuntos, desde la muerte de su padre, pertenecían a Vidal. El consejero llevaba más de 10 años en esa casa. Había llegado cuando el padre de Renata todavía gobernaba, discreto y eficiente, haciéndose indispensable con una paciencia que solo en retrospectiva resultaba inquietante. Cuando la salud del duque comenzó a fallar, fue Vidal quien tomó las riendas. Cuando el duque murió, fue Vidal quien permaneció. Y con el tiempo, con una suavidad que nunca levantó la voz, ni firmó ningún decreto que lo nombrara señor de nada, se convirtió en el verdadero poder de esa casa. Renata tenía 22 años y no controlaba nada, ni sus tierras, ni sus finanzas, ni su agenda, ni su futuro. Esa tarde Vidal la había mandado llamar al salón principal. Cuando Renata entró, lo encontró de pie junto a la ventana, con las manos cruzadas a la espalda y esa expresión suya de siempre, tranquila, calculada, ligeramente satisfecha, la de quien ya sabe el resultado antes de que empiece la conversación. «Tengo buenas noticias», dijo sin voltearse del todo. «El acuerdo con la familia Porras está cerrado. El anuncio se hará mañana». Renata conocía ese nombre. Conocía al hombre que venía con él. Horacio Porras era 20 años mayor que ella, de mirada fija y silencios largos que no tenían nada de reflexivo. Un hombre que hablaba poco, no porque tuviera mucho dentro, sino porque consideraba que casi nada de lo que los demás decían merecía respuesta. La primera vez que Renata lo había visto, él la había mirado como se mira una propiedad que se está evaluando comprar. «No me consultó», dijo ella, con voz quieta. Vidal se volvió. La miró con esa paciencia que a ella siempre le había parecido más peligrosa que la ira. «La consulté hace 3 semanas. Usted no puso objeción. No me dio espacio para objetar. Renata». Su voz bajó un tono, como si le hablara a una niña que no termina de entender algo sencillo. «Horacio es un hombre sólido, de buena familia, con tierras propias. Este matrimonio le conviene al ducado. ¿Y a mí?» Hubo una pausa. Vidal inclinó levemente la cabeza, como si la pregunta le resultara curiosa pero no importante. «¿A usted también?», dijo. «Claro que sí». Luego dio un paso hacia ella. «Solo uno».
Pero fue suficiente para que Renata sintiera el peso de ese movimiento, la manera en que ese hombre ocupaba el espacio de los demás sin pedirlo. Su padre, dijo Vidal, con una suavidad que era peor que cualquier amenaza. Confió en mí para cuidar este ducado y a usted. He honrado esa confianza durante años. Solo le pido que confíe en mi criterio como él lo hizo. Renata sostuvo su mirada. Sintió el filo de esas palabras, la forma en que usaba el nombre de su padre, como si le perteneciera, como si la memoria de ese hombre también fuera suya. Asintió, como había aprendido a hacer, como siempre había hecho, pero esa noche no durmió. Se quedó junto a la ventana de su habitación, mirando el patio de piedra. El aire olía a tierra húmeda y madera vieja. Las antorchas del corredor proyectaban sombras largas sobre las paredes. Pensó en los últimos meses de la enfermedad de su padre, cuando ya casi no recibía visitas y los mensajes pasaban primero por manos de Vidal. Ella había creído entonces que era protocolo, que alguien debía filtrar lo que llegaba a un hombre débil. Ahora, con la distancia de los años, se preguntaba cuánto de lo que su padre nunca supo había sido decisión de Vidal. Cuántas cartas no llegaron. Cuántas voces fueron silenciadas antes de alcanzar esa habitación. Sin que hubiera un plan claro, sin que hubiera tomado una decisión con palabras, Renata se levantó. Abrió el cajón donde guardaba algo de dinero propio. Poco, apenas lo que había podido reservar con discreción durante meses. Se cambió de ropa en silencio. Eligió la más simple que tenía, una que había pertenecido a una de las doncellas y que nunca fue reclamada. Se cubrió el cabello con un paño oscuro. Se miró en el espejo un momento. La mujer que le devolvió la mirada no parecía una duquesa, parecía cualquiera. Y eso, por primera vez en muchos años, le pareció un alivio. Salió por la puerta lateral de los establos. Cruzó el jardín pegada a la sombra del muro. Y cuando llegó a la calle, cuando sintió el empedrado bajo sus pies y el aire frío de la noche sin antorchas ni guardias, se detuvo un segundo. No había nadie esperándola. No había plan. No había destino. Caminó hacia la ciudad baja. Se había llamado Renata toda su vida. Esa noche decidió que se llamaba Rosa, un nombre sin peso, sin historia, sin obligaciones. Un nombre que podía soltar cuando quisiera, o eso creyó. La ciudad baja despertaba temprano. Cuando Rosa llegó al mercado, el sol apenas comenzaba a calentar los tejados y los puestos ya estaban llenos de voces, olores, movimiento. Nunca había estado en un lugar así sin escolta. Todo le parecía demasiado ruidoso, demasiado cercano, demasiado real. Caminó despacio entre los puestos, tratando de no parecer lo que era, pero sus manos no sabían dónde ir, sus ojos no sabían dónde posar. Y su manera de moverse, esa cadencia aprendida en salones, la delataba más de lo que ella creía. Fue entonces, entre un puesto de especias y otro de telas bastas, cuando lo vio. No era difícil de ver. Se movía de una manera distinta a los demás, con una atención repartida entre todo sin que el cuerpo delatara nada. Parecía un hombre que simplemente caminaba, que simplemente estaba ahí. Rosa lo observó sin entender todavía qué observaba. En un momento, la mano del hombre rozó el borde de un puesto de pan. Un movimiento tan breve, tan natural, que si ella no hubiera estado mirando exactamente en ese instante, no habría visto nada, pero lo vio. Los dedos que tomaban, el brazo que recogía, el cuerpo que seguía caminando sin cambiar el ritmo ni la expresión, había robado. Así, sin más, dio un paso hacia adelante sin pensarlo. Tenía la palabra lista en la garganta, ese impulso automático de quien fue criada creyendo que el orden de las cosas debía defenderse. Pero antes de que pudiera hacer nada, el hombre dobló por una callejuela lateral y ella lo siguió, casi sin darse cuenta. Lo que encontró al doblar la esquina la detuvo en seco.
Un hombre mayor estaba contra la pared, encogido, con los brazos levantados sobre la cabeza. Frente a él, un cobrador corpulento y de voz gruesa lo golpeaba sin miramientos, exigiendo en voz alta el pago de una deuda. Los que pasaban por la callejuela desviaban la mirada. Nadie intervenía, nadie, excepto el ladrón. Se plantó entre el cobrador y el viejo sin apuro y sin aspavientos. No sacó nada, no amenazó con nada visible, solo habló en voz baja. Ese hombre ya pagó suficiente, y usted ya cobró suficiente esta mañana en la calle del Molino. No creo que quiera que eso se sepa por aquí. El cobrador lo miró. Algo cruzó por su cara, reconocimiento mezclado con recelo. Apretó la mandíbula, recogió su bolsa y se fue sin decir una palabra más. El ladrón se agachó junto al viejo, le ofreció el brazo, lo ayudó a ponerse de pie despacio, sin apuro, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Luego le puso algo en la mano. Rosa no pudo ver qué era. El viejo lo miró, levantó los ojos hacia el hombre y asintió. Una gratitud que no necesitó palabras. El ladrón se incorporó, se sacudió la ropa y echó a andar de nuevo con el mismo paso de antes. Rosa se quedó donde estaba. La palabra seguía en su garganta, la que había querido decir, la que había aprendido a decir toda su vida cuando algo no estaba en su lugar. Pero esa palabra ya no cabía, porque lo que acababa de ver no tenía el nombre que ella había creído. Era un ladrón, sí, pero también era otra cosa, y esa otra cosa era lo que no la dejaba moverse. Lo siguió. No fue decisión pensada, fue el mismo impulso que la había sacado de su habitación la noche anterior, esa fuerza sin nombre que aparecía justo cuando la razón no alcanzaba. Porque lo que había visto no era solo generosidad, era libertad. Un hombre que actuaba sin calcular las consecuencias, sin pedir permiso, sin esperar que nadie le dijera que podía. Eso, más que cualquier otra cosa, era lo que Rosa no había tenido nunca. Sus pies fueron detrás de él, por las calles estrechas de la ciudad baja, entre ropa tendida entre ventanas y niños que corrían descalzos sobre el empedrado. Él no se dio vuelta. Llegó a una casa al fondo de un callejón sin salida, vieja, de paredes desiguales y una puerta de madera oscurecida por los años. Antes de entrar, se detuvo un segundo en el umbral, como si necesitara ese instante para dejar afuera algo que no debía entrar con él. Abrió la puerta, y del interior salió un ruido que Rosa no esperaba. Voces pequeñas, risas, algún llanto breve que se cortó enseguida. El sonido inconfundible de varios niños en un espacio que no era suficiente para ellos, pero que era, de todas formas, el suyo. Rosa se acercó despacio. Se asomó por el borde de la puerta entreabierta. El hombre estaba adentro, rodeado de criaturas de distintas edades, desde los más pequeños que apenas caminaban hasta los más grandes que ya le llegaban al hombro. Repartía lo que llevaba con un orden tranquilo, dando a cada uno lo que le correspondía, calmando a los que se impacientaban, escuchando a los que hablaban todos al mismo tiempo. En el rincón de la cocina, una mujer mayor de pelo blanco y delantal oscuro lo miraba con una expresión que Rosa reconoció sin esfuerzo, la misma que había visto alguna vez en las viejas nodrizas del palacio, cuando miraban a los niños que habían criado, algo entre el orgullo y el cansancio y el amor que no necesita decirse. Rosa no supo cuánto tiempo estuvo mirando desde afuera. Solo supo que en algún momento él levantó la vista, sin razón aparente, y la encontró ahí, en el umbral, con el paño sobre el cabello y los ojos demasiado abiertos. Se miraron. Él no se alteró. La estudió un momento. «¿Me seguiste?», dijo, sin acusación ni sorpresa. Solo la pregunta, limpia y directa. Rosa dudó un instante, luego asintió. Él se hizo a un lado, apenas lo suficiente para que la puerta quedara abierta del todo. «Entra», dijo,
Pero no hagas ruido. Los pequeños acaban de calmarse. Rosa entró. El interior olía a leña, a pan viejo, a ropa húmeda y madera gastada. No era un olor desagradable. Era el olor de un lugar habitado de verdad, donde la vida pasaba sin adornos ni pretensiones. Rosa, que había crecido entre sábanas perfumadas y corredores ventilados, sintió algo extraño al respirarlo. No rechazo, algo más parecido a la curiosidad de quien toca por primera vez una tela que nunca había visto. Los niños la miraron con esa franqueza sin filtro que solo tienen los muy pequeños. Algunos se acercaron, otros se quedaron donde estaban, evaluándola desde la distancia con ojos serios. Una niña de pelo oscuro y trenzas a medio deshacer le tomó la mano sin pedir permiso y la llevó hasta un banco junto a la pared. Como si fuera lo más natural del mundo sentar a una desconocida a su lado. Rosa se dejó llevar. El hombre terminó de repartir lo que había traído. Habló en voz baja con la mujer mayor. Acomodó a dos de los más pequeños que ya cabeceaban de sueño. Lo hacía todo con una economía de movimientos que Rosa encontró difícil de no mirar. No había en él nada artificioso, nada calculado para impresionar. Solo una presencia que sabía exactamente dónde estaba y qué hacía. Cuando terminó, se acercó y se sentó en el banco de enfrente. Apoyó los codos en las rodillas y la miró. «No eres de aquí», dijo. No era pregunta. «No», respondió ella. «¿De dónde?» Rosa dudó apenas un segundo. «De más arriba», dijo. Él asintió, como si eso fuera suficiente por ahora. No preguntó más. Estaba acostumbrada a hombres que llenaban los silencios con palabras propias, que interrogaban disfrazando las preguntas de cortesía. Este hombre simplemente esperaba. «Me llamo Rosa», dijo ella. «Ciro», respondió él. La niña de las trenzas se había quedado dormida apoyada contra el brazo de Rosa sin que ella se diera cuenta. «¿Cuántos son?», preguntó Rosa, mirando a los niños. 11. Hoy. La semana pasada eran 10. Apareció una más. ¿Y siempre terminas recibiéndolos?» Ciro miró a los niños un momento antes de responder. «Alguien tiene que hacerlo». Rosa no dijo nada. Esa respuesta se le quedó adentro, en algún lugar donde las cosas se guardan sin que uno lo decida. Esa noche durmió en la casa. La mujer mayor, que se llamaba Petra y hablaba poco pero observaba mucho, le dio una manta y un espacio junto a las niñas mayores sin hacerle preguntas. Rosa se acostó en el suelo sobre un petate con la manta hasta el mentón y escuchó la respiración de los niños dormidos a su alrededor. No había dormido así nunca, sin cortinas, sin silencio perfecto, sin la certeza de que todo estaría en su lugar al despertar. Y sin embargo, tardó mucho menos en dormirse que la noche anterior, en su habitación del palacio con las sábanas de lino y la ventana bien cerrada. Una noche se convirtió en 2 en 4. Y Rosa, sin haberlo planeado, comenzó a tener un lugar en aquella casa. Ayudaba a Petra con las tareas de la mañana. Remendaba ropa con torpeza al principio, con más soltura después. Cargaba agua desde la fuente del callejón. Aprendió a hacer el cesto de la compra sin que sus manos delataran que nunca antes había sostenido uno de verdad. Por las noches, cuando los niños se resistían a dormir, les contaba historias. Las que recordaba de su infancia, las que su padre le había leído en voz alta antes de que todo cambiara. Los niños la escuchaban con los ojos grandes y la respiración quieta, y Rosa descubrió que esa atención pequeña y honesta le importaba más de lo que habría imaginado. Ciro la observaba, no de manera ostensible, no con la mirada fija de quien vigila, sino con esa atención lateral suya, la misma que usaba en el mercado, la que captaba todo sin parecer que miraba nada. La veía recoger un plato antes de que llegara al suelo. La veía agacharse junto a un niño que lloraba y buscar las palabras correctas con una paciencia
que no parecía aprendida, sino genuina. La veía mirar por la ventana del callejón a veces, con algo entre la melancolía y el alivio en la cara. La expresión de quien ha dejado algo atrás y todavía no sabe si fue una pérdida o una liberación. Una tarde, mientras Rosa tendía ropa en el patio, Ciro apareció con 2 cestos. «Ven», dijo, «¿puedes ayudar?» «¿A hacer qué exactamente?» En la comisura de sus labios hubo algo que en otro hombre habría sido una sonrisa. «A cargar», dijo. Rosa tomó el cesto. En el mercado, Ciro le enseñó a moverse sin llamar la atención, a no detenerse demasiado tiempo frente a un puesto, a mirar de frente a quien te habla, porque la culpa siempre se esconde en los ojos que huyen, a saber cuándo era momento de irse. Rosa aprendía rápido, eso también lo notó él. «Tienes buena memoria», le dijo una tarde mientras volvían por las calles estrechas con los cestos llenos. «Me enseñaron a observar», respondió ella. «¿Quién?» Ella tardó un segundo. «Mi padre». Ciro no preguntó más. Rosa sintió el peso de esa respuesta después de haberla dicho, porque era verdad y era también una puerta entreabierta hacia todo lo que no podía contar todavía. Su padre, que le había enseñado a leer mapas y a escuchar antes de hablar, y a no fiarse de quienes sonríen demasiado. Su padre, que al final no había podido protegerla de nada, porque alguien ya había construido las paredes antes de que él se diera cuenta. Cerró esa puerta despacios por dentro y siguió caminando. Esa noche, cuando los niños dormían y Petra se había retirado y los 2 se quedaron solos en la solera de la puerta trasera mirando el cielo oscuro sobre los tejados, fue Ciro quien habló primero. Lo hizo brevemente, sin adorno. Su propio padre, un hombre que había muerto joven, que había trabajado toda su vida y no había tenido nada que dejar, que le había enseñado, eso sí, que la dignidad no dependía de lo que uno poseía, sino de lo que uno era capaz de hacer por los demás. Rosa lo escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, el silencio entre los 2 no pesaba de la manera incómoda de los silencios vacíos. Pesaba de otra manera. «Ciro», dijo ella, en voz baja, sin saber bien por qué había dicho su nombre. «¿Qué?» Él la miraba de vuelta, quieto, esperando, con esa paciencia suya que no exigía nada, pero que lo recibía todo. Y fue demasiado. No el silencio, no la noche, no la cercanía, sino eso, que él esperara sin exigir. Rosa sintió algo moverse dentro de su pecho, algo sin nombre todavía, pero que dolía un poco, de la manera en que duelen las cosas que uno no sabe todavía si puede tener. «Nada», dijo, al fin. «Buenas noches». Él la miró un instante más de lo necesario. Luego asintió. «Buenas noches, Rosa». Entró primero. Ella se quedó un momento más en la solera, con el aire fresco sobre la cara y algo parecido a las ganas de llorar que no llegó a ser llanto. No de tristeza, de la sensación de estar exactamente donde quería estar y saber, al mismo tiempo, que estaba construida sobre una mentira que tarde o temprano tendría que deshacerse. Pasaron más días, y con ellos llegaron los momentos que Rosa no había esperado y que después no pudo olvidar. Uno fue una mañana de lluvia, cuando el callejón se llenó de agua y los niños no podían salir y la casa entera se volvió un solo cuarto ruidoso y cálido. Rosa estaba remendando junto a la ventana cuando el más pequeño de todos, un niño de apenas 3 años que casi nunca hablaba, se acercó y se trepó a su regazo sin pedir permiso, como si llevara toda la vida haciéndolo. Rosa se quedó quieta, con las manos suspendidas sobre el remiendo, sintiendo el peso pequeño y tibio de ese cuerpo contra el suyo. Ciro, desde el otro lado del cuarto, la vio. No dijo nada, pero algo en su expresión cambió, suave y silenciosamente, como cambia la luz cuando una nube pasa. Otro fue una tarde en que Rosa resbaló en el patio mojado y Ciro la tomó del brazo antes de que cayera.
Sus manos se sostuvieron un segundo más del necesario. Cuando él la soltó, los dos miraron hacia otro lado al mismo tiempo. El tercero fue la noche en que uno de los niños mayores enfermó de fiebre. Rosa y Ciro se turnaron velándolo, sentados a cada lado del petate, en el silencio concentrado de quienes comparten una preocupación real. Cuando el niño por fin cedió al sueño tranquilo y la fiebre comenzó a bajar, Rosa apoyó la frente en las manos y cerró los ojos con el agotamiento de quien ha estado conteniendo el aliento durante horas. Sintió entonces algo sobre su hombro, la mano de Ciro, posada con cuidado, sin movimiento, solo ahí. Rosa no se movió. Él tampoco la retiró. Se quedaron así un momento que ninguno de los dos midió. Luego él se levantó en silencio para buscar agua fresca, y Rosa se quedó con el calor de esa mano todavía sobre la piel. Fue Petra quien, sin querer, preparó el terreno. Una mañana, mientras Rosa ordenaba los estantes de la cocina, la mujer señaló con la cabeza hacia el cuarto pequeño del fondo. «Esos cajones del rincón», dijo. «Hace tiempo que nadie los toca. Ponles orden, pero el último déjalo. Ciro guarda ahí cosas suyas». Rosa asintió sin darle importancia. Pasó la mañana ordenando, y durante un buen rato no pensó en nada más que en las listas de provisiones y las cuentas escritas a mano que iban apareciendo entre los papeles. Pero al llegar al último cajón, el que Petra le había dicho que dejara, su mano se detuvo sobre la madera. Lo miró un momento, luego siguió con los demás. Fue al día siguiente cuando lo entendió. Ciro había dejado el cuarto abierto y Rosa pasó por ahí buscando un trapo. Al cruzar, vio que él estaba de pie frente al último cajón, con la mano apoyada en la madera, sin abrirlo, solo así, como quien tiene el hábito de comprobar que algo sigue en su lugar. Cuando notó que ella lo miraba, cerró el cajón con calma y se fue sin decir nada. Rosa no preguntó, pero no olvidó. 2 días después, mientras Ciro estaba fuera y Petra había llevado a los niños al patio, Rosa terminó de barrer el cuarto pequeño y se quedó sola frente al cajón del rincón. Lo abrió despacio. Debajo de un trozo de tela doblada había una carta. La tomó con cuidado. Era un papel doblado en 3 partes, amarillento por el tiempo, con los bordes ligeramente rotos. Lo que la detuvo no fue el papel, sino el sello que lo cerraba, o lo que quedaba de él. La cera estaba rota, pero la impresión era inconfundible. Era el sello del ducado. Rosa sintió algo moverse dentro de su pecho. Miró hacia la puerta. No había nadie. Abrió la carta despacio, como si el papel pudiera romperse. La letra era pequeña y urgente, de alguien que escribía con prisa y con miedo al mismo tiempo. Estaba fechada hacía más de 10 años, y a medida que Rosa la leía, el cuarto a su alrededor pareció aquietarse. La carta había sido escrita por un hombre que se identificaba como contador mayor del ducado. Describía con precisión y con nombres cómo el consejero Vidal había desviado durante años fondos destinados a las tierras del sur, a los arrendatarios, a los caminos, cómo había falsificado registros, cómo había apartado a quienes preguntaban demasiado, con acusaciones fabricadas o haciéndolos desaparecer de los corredores del poder sin explicación. Y luego, hacia el final, una línea que Rosa leyó 2 veces. El contador explicaba por qué no había llevado las pruebas directamente al duque. El padre de Renata llevaba ya meses aislado por Vidal, que controlaba quién lo visitaba y qué mensajes le llegaban, bajo el pretexto de proteger su salud. Acercarse al duque habría sido inútil, acusarlo directamente, un suicidio. Por eso el contador había huido con los documentos, buscando llegar a un aliado en la ciudad del norte que pudiera presentar las pruebas ante las autoridades competentes. Nunca llegó. Rosa dobló el papel. Se quedó quieta con la carta entre las manos. El peso de lo que acababa de leer se asentaba en ella capa por capa. Vidal había aislado a su padre mucho antes de que muriera.
Había construido las paredes mientras el duque todavía vivía, controlando lo que veía, lo que sabía, lo que creía que era cierto, y cuando el duque murió, solo había necesitado quedarse donde ya estaba. Ella había crecido dentro de esa mentira, y la persona que intentó decir la verdad había muerto en un camino con un papel que nadie leyó durante más de 10 años. Guardó la carta donde la había encontrado, volvió a colocar la tela encima, cerró el cajón. Cuando Ciro regresó esa tarde, Rosa lo miró distinto, no con sospecha ni con distancia, con la urgencia contenida de quien sabe que el tiempo que le queda en ese lugar es menos del que quisiera. Él no lo notó de inmediato. Petra sí, porque Petra notaba todo desde su rincón, y esa noche la miró un segundo más de la cuenta antes de retirarse. Rosa no dijo nada, pero empezó a preguntar. Lo hizo con cuidado, en conversaciones distintas, en momentos distintos. ¿Cómo había llegado a tener esa casa? ¿Desde cuándo cuidaba a los niños? Si había conocido alguna vez a alguien que viniera de lejos, de paso, hacía muchos años. Ciro respondía sin sospechar nada. Le contó que la casa la había conseguido con ayuda de un mercader viejo que le debía un favor, que los niños habían llegado de a poco, uno tras otro, y que en algún momento dejó de tener sentido imaginar que no estaban. Que él mismo había llegado a la ciudad siendo muy joven, después de que su aldea quedara sin nada tras una sequía larga, y que una vez, hacía ya bastantes años, había encontrado en el camino a un hombre que agonizaba junto a su caballo caído. Le había dado agua y compañía en sus últimas horas, y el hombre, antes de morir, le había pedido con una urgencia que Ciro nunca olvidó que guardara un papel que llevaba consigo, que era importante, que tenía que llegar a manos de alguien honesto, que él no había podido. ¿Y lo guardaste?, preguntó Rosa con la voz muy quieta. Lo guardé, dijo Ciro. No sabía leer bien en ese tiempo. Cuando aprendí, lo leí, pero no entendí del todo lo que decía, y no sabía a quién llevárselo, así que lo guardé un poco más, y los años pasaron. Rosa tenía los ojos fijos en sus propias manos. ¿Lo tienes todavía? Sí. ¿Puedo verlo? Ciro la miró. Había algo en la pregunta, en el tono, que no era lo que esperaba de ella, una precisión, una urgencia contenida. La estudió un momento. ¿Por qué? Rosa levantó los ojos hacia él. En ese instante estuvo a punto de decirlo todo. Sintió las palabras en la garganta, listas, reales, el nombre que no había dicho, el sello que había reconocido en el primer segundo y que había callado porque tenía miedo de perder lo único que en años le había parecido suyo. Pero el miedo ganó una vez más, porque creo que puedo entenderlo, dijo. Creo que sé de qué habla. Ciro se levantó, fue hasta el cajón del rincón y sacó la carta. Se la entregó sin decir nada. Rosa la abrió despacio, como si fuera la primera vez. La leyó en silencio mientras él esperaba, sentado frente a ella con los codos sobre las rodillas, observándola con esa atención suya que no presionaba pero que tampoco dejaba escapar nada. Cuando terminó, dobló el papel y se lo devolvió. ¿Entiendes ahora por qué es importante?, preguntó él. Sí, dijo ella. ¿Y sabes a quién debería llegar? Rosa dudó apenas un instante. Sí, repitió. Creo que sí. Ciro asintió y no preguntó más. Pero esa noche, mucho después de que Rosa se hubiera retirado, se quedó sentado junto a la mesa con el papel entre las manos, mirándolo de una manera nueva. Pensó en cómo ella lo había leído, los ojos moviéndose sobre las palabras sin detenerse, sin la lentitud de quien descifra algo desconocido. Pensó en el sello que ella había identificado sin que él se lo señalara. En sus manos, demasiado cuidadas para alguien que decía venir de más arriba, sin más explicación. En su vocabulario, preciso y limpio. En la manera en que los niños le obedecían sin que ella alzara la voz, con esa autoridad que no se aprende lavando ropa en un callejón. Y pensó en algo más.
algo que había estado frente a él desde el principio, la manera en que ella miraba la casa, no como alguien que agradece un refugio, como alguien que por primera vez en mucho tiempo puede respirar. Se levantó, fue hasta la ventana, miró el callejón oscuro afuera. No era quien decía ser. Eso lo había sentido desde el principio de una manera vaga, inexacta, pero ahora tenía forma. Ya no era solo una mujer con un secreto. Era la mujer a quien esa carta pertenecía. Y cada día que había pasado en esa casa, cada noche en la solera, cada mano sostenida sin querer, había ocurrido entre dos personas que no se estaban diciendo la verdad. Uno porque no sabía, la otra porque tenía miedo de perderlo. A la mañana siguiente, Ciro esperó a que Petra llevara a los niños al patio. Luego fue hasta donde Rosa estaba, junto a la ventana de la cocina, con un remiendo en las manos que no había avanzado nada en media hora. Se sentó frente a ella. Rosa levantó los ojos. Algo en su cara, en lo que él no decía todavía, le dijo que ya no había más tiempo. «¿Cómo te llamas?», preguntó Ciro, sin rodeos, sin dureza tampoco, solo la pregunta, directa, como todo lo que él hacía. Rosa dejó el remiendo sobre la mesa. «Rosa», dijo. «¿Cómo te llamas?», repitió él con la misma voz, sin impaciencia, sin ira todavía, la certeza de alguien que ya sabe la respuesta y necesita oírla de todas formas. El silencio duró varios segundos. Afuera, en el patio, se oía la risa de uno de los niños pequeños y la voz de Petra poniéndole orden a algo. «Renata», dijo ella, al fin. Su propio nombre le sonó extraño en la boca, como una prenda que no había usado en mucho tiempo y que todavía le quedaba bien, aunque ya no la reconociera del todo. Ciro no se movió. La miraba con esa calma que esa mañana tenía algo distinto debajo, algo que ella podía ver porque ya conocía cada variación de su expresión, cada gesto pequeño que en él equivalía a lo que en otros hombres sería una tormenta. «¿Del ducado?», preguntó. «Sí». «¿La duquesa?». No era pregunta. «Sí», dijo Renata. Ciro se levantó, fue hasta la ventana y se quedó de espaldas a ella, mirando el callejón. Sus manos apretaban levemente el marco de madera. El silencio duró mucho. Afuera, los niños seguían jugando. La vida de esa casa continuaba sin saber lo que se estaba rompiendo adentro. «¿Cuánto tiempo?», dijo él, sin voltearse. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo que esa carta era tuya?». «Desde el primer día que la vi». Otra pausa, más larga. «¿Y no dijiste nada?». «No». «¿Por qué?». Renata miró sus propias manos sobre la mesa. «Porque aquí eras el único que me hablaba como si yo fuera una persona», dijo. «No una duquesa. No un problema que alguien tenía que resolver, y tenía miedo de que eso se acabara en el momento en que supieras quién era». Cuando Ciro se volvió, su expresión no era de ira abierta. Era algo más difícil que la ira. Renata lo reconoció porque ella misma lo había sentido muchas veces. El dolor tranquilo de quien descubre que la realidad no era lo que creía, y que aún así no puede culpar del todo a nadie porque entiende el porqué. «Me usaste», dijo. Solo el hecho, puesto sobre la mesa entre los dos. «No», respondió Renata con firmeza. «Nunca te usé. Lo que pasó aquí fue real. Todo. Puede que sí». La voz de él era baja. «Pero no fui yo quien eligió si saberlo o no. Estaba aquí, Rosa, Renata». Pronunció los dos nombres seguidos como si no supiera todavía cuál era el verdadero. «Estaba aquí mientras tú decidías cuánto mostrarme y cuánto guardar. Y yo elegía con información a medias». Renata no respondió, porque era verdad. Ciro se pasó una mano por la cara, miró el suelo. Luego la miró a ella con esa expresión nueva que era la primera vez que le veía del todo. El cansancio de quien ha sentido demasiado en muy poco tiempo y no sabe todavía dónde poner cada cosa. «Tienes que irte», dijo. «Este no es tu lugar. Era el único lugar donde me sentí libre en años. Eso no lo convierte en tuyo. ¿Y si yo quiero que lo sea?».
Él la miró con la distancia de quien siente demasiado y no sabe qué hacer con eso. Eres una duquesa, y yo soy un hombre que roba pan en el mercado para dar de comer a 11 niños que nadie quiere. El mundo en el que vivimos no permite lo que estás pensando. El mundo en el que vivía no me permitía nada, dijo ella. Por eso estoy aquí. La voz de Petra llegó desde el patio, llamando a los niños para entrar. La vida de esa casa continuaba, indiferente, con esa terquedad amable que tienen los lugares donde los niños crecen y necesitan cosas concretas, a horas concretas. Ciro se encaminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo sin voltearse del todo. «La carta», dijo. «¿Sabes qué hacer con ella?» «Sí», respondió Renata. «Entonces hazlo. Eso es lo que importa ahora». Y salió. Renata se quedó sola en la cocina, el remiendo sin terminar sobre la mesa, el nombre verdadero todavía resonando en el aire. Afuera oyó los pasos de Ciro alejándose, y supo, con una claridad que dolía, que en esos pasos había el peso de alguien que necesitaba aire para pensar, que necesitaba alejarse para no decir algo verdadero que todavía no sabía si podía permitirse sentir. Eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que le dijo que todavía había algo que salvar. Esa misma tarde llegaron los hombres de Vidal. No eran guardias uniformados. Eran 2 hombres de aspecto común, con ropa de viajero y ojos que miraban demasiado y demasiado rápido. Preguntaron en el mercado, preguntaron en las calles cercanas. Alguien habló, como siempre habla alguien, y antes de que cayera la noche, uno de ellos estaba parado en la entrada del callejón, mirando la casa con esa quietud de quien ya sabe lo que va a hacer y solo está eligiendo el momento. Fue uno de los niños mayores quien los vio primero y corrió a avisarle a Ciro. Ciro actuó sin apuro visible pero sin perder un segundo. Mandó a Petra con los niños al cuarto del fondo. Le dijo a Renata, con voz baja y firme, que tomara la carta y no la soltara. «Van a decir que te retuve aquí», dijo. «Van a usarlo contra mí». «Lo sé», dijo Renata. «Por eso no voy a dejar que eso pase». Todavía había entre los dos el peso de lo que se había dicho esa mañana, sin resolver, sin cicatrizar. Pero ese momento no era para eso. «¿Qué vas a hacer?» Renata se puso de pie, guardó la carta dentro del corpiño, junto al pecho, donde nadie podría tomarla sin que ella lo permitiera. Se acomodó el paño sobre el cabello. «Voy a volver al ducado, pero no como fugitiva, como duquesa». Ciro la estudió un momento. «Sola no puedes». «No voy sola. Tú vienes conmigo». Hubo un silencio. «Renata, escúchame». Su voz no era un ruego. Era clara, directa. «Esa carta tiene el sello del ducado. Tiene los nombres. Tiene las fechas. Pero necesito a alguien que pueda testificar cómo llegó hasta aquí, quién la encontró, dónde estuvo guardada todos estos años. Sin eso, Vidal puede decir que es falsa, que yo la fabriqué para escapar del compromiso. Necesito tu voz, Ciro, no al ladrón, a ti». Ciro miró hacia el fondo de la casa, donde se oía la respiración quieta de los niños esperando. Pensó en ellos. Pensó en Petra, que era vieja y leal, pero no podía sola durante demasiado tiempo. Pensó en lo que pasaría si lo tomaban preso con una acusación falsa antes de que pudiera hacer nada. Y pensó en Renata, en la manera en que lo había mirado esa mañana cuando dijo su nombre verdadero, sin cálculo, sin estrategia, con esa honestidad a destiempo que era, quizás, lo más valiente que había visto en mucho tiempo. «Petra puede con ellos unos días», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «Sí», dijo Renata. Él levantó los ojos hacia ella. Todavía había distancia en su mirada. Todavía había algo sin resolver, pero también había otra cosa, más antigua y más firme que el dolor de esa mañana. «Vamos», dijo. Salieron por la puerta trasera antes de que los hombres de Vidal llegaran al callejón.
Ciro conocía cada camino alternativo de esa ciudad, cada pasaje, cada muro con una piedra floja que permitía el paso. Los llevó por donde la ciudad se abría hacia los campos del norte sin que nadie los viera salir. Cuando el aire dejó de oler a humo y a piedra caliente y empezó a oler a tierra abierta, Renata respiró hondo. Ciro caminaba a su lado callado. Ella no dijo nada tampoco, pero sus manos, que habían estado apretadas alrededor de la carta desde que salieron, se abrieron despacio, y cuando los dedos de Ciro rozaron los suyos sin querer, en un tropiezo del camino, ninguno de los dos los apartó. No fue una declaración, fue algo más pequeño y más verdadero que eso. Dos personas que todavía tenían cosas sin resolver, caminando juntas de todas formas, porque algunas cosas importan más que el momento exacto en que se resuelven. El ducado los recibió con la indiferencia fría de los lugares que no saben todavía lo que está a punto de cambiar. Cuando Renata se acercó a la puerta principal, uno de los guardias levantó la mano para detenerlos. Era un hombre entrado en años, de barba gris y expresión cautelosa, que llevaba sirviendo en esa entrada desde antes de que el padre de Renata muriera. La miró, la estudió debajo del paño oscuro, debajo de la ropa simple, debajo de todo lo que no era ella, y algo en sus ojos cambió. No fue inmediato, fue lento, como quien recuerda algo que creía olvidado. «Señorita», dijo, con una voz que era casi una pregunta. «Abre la puerta», dijo Renata con la voz que no había usado en semanas, pero que salió entera, con el peso natural de alguien que nació sabiendo que esa voz era suya. El guardia miró a Ciro un segundo. Luego volvió a mirar a Renata, y se hizo a un lado. Había cosas que Vidal podía controlar: los registros, los mensajes, los funcionarios, los acuerdos, pero no podía controlar la memoria de un hombre que había visto crecer a esa mujer desde niña y que reconocía en su manera de hablar el eco exacto de su padre. Adentro, Vidal los estaba esperando. Estaba de pie junto a la puerta del salón, con esa compostura suya de siempre, y dos hombres a sus lados que no eran guardias del ducado, sino hombres propios, de los que respondían a él y no al sello ducal. «Renata», dijo, con el tono de quien reprende con amabilidad calculada. «Qué alivio que estés bien. Todos estábamos muy preocupados». «No lo dudo», dijo ella sin detenerse. Vidal miró a Ciro con una evaluación rápida y fría. Luego volvió los ojos a Renata con una expresión casi compasiva, casi tierna, que era por eso mismo la más peligrosa de todas las que tenía. «Has estado bajo mucho estrés», dijo bajando la voz. «Es comprensible que hayas necesitado alejarte, pero este hombre se aprovechó de tu vulnerabilidad. Tenemos que hablar de esto con calma, sin testigos, antes de que tomes decisiones que puedas lamentar». «No hay nada de qué hablar a solas», dijo Renata. «Renata». La voz de Vidal bajó otro tono. El tono de quien deja caer la máscara apenas lo suficiente para que el otro vea lo que hay detrás. «Soy el único que ha protegido este ducado y tu nombre durante años. Sin mí, lo que tienes no existiría. Te pido que recuerdes eso antes de cometer un error del que no puedas volver». Renata lo miró sin la deferencia aprendida de años, sin el reflejo automático de ceder, y vio lo que siempre había estado ahí, debajo de la sonrisa y la paciencia y los modales impecables. Un hombre que había construido su poder sobre el silencio de otros, que había aislado a su padre, que había dejado morir en un camino a un hombre que intentó decir la verdad. «Convoquen a los representantes del territorio», dijo Renata, alzando la voz para que los guardias del corredor pudieran oírla. «Todos, esta tarde, en el salón principal». Vidal dio un paso hacia ella. «Eso no va a ocurrir», dijo, y esta vez la suavidad había desaparecido del todo. Pero antes de que pudiera continuar, el guardia de barba gris apareció al fondo del corredor. Detrás de él,
Otros dos que Renata reconoció, hombres que habían servido a su padre y que miraban la escena con la atención quieta de quien está tomando una decisión. Vidal los miró. Evaluó la situación con la rapidez de quien ha sobrevivido años leyendo las habitaciones antes de entrar en ellas. Y por primera vez, algo en su expresión vaciló. «Esta mujer no está en condiciones de tomar decisiones», dijo, dirigiéndose a los guardias, con una autoridad que sonó, por primera vez, ligeramente forzada. «Ha estado ausente días, en compañía de un desconocido, bajo circunstancias que deben investigarse. Como consejero del ducado, ordeno que se la lleve a sus aposentos hasta que podamos evaluar su estado». Hubo un silencio. El guardia de barba gris miró a Vidal. Luego miró a Renata. Y entonces dijo, con una calma que era también una respuesta: «Con respeto, señor consejero, ella es la duquesa». Vidal abrió la boca, la cerró. Algo cruzó por su cara, rápido y frío, como la sombra de un pájaro sobre el agua. Los representantes fueron convocados. Llegaron antes de que cayera la tarde, con ropas de viaje apresurado y expresiones que mezclaban la sorpresa con la curiosidad. Se instalaron en el salón principal, alrededor de la mesa larga que había presidido el padre de Renata durante años. Vidal intentó hablar antes de que comenzara. Intentó reencuadrar, cuestionar, sembrar dudas sobre el estado de ánimo de Renata, sobre la identidad de Ciro, sobre la validez de cualquier documento presentado por alguien que había abandonado su puesto sin autorización. Lo hizo con la habilidad de quien lleva años construyendo argumentos antes de que nadie le haga las preguntas. Renata esperó a que terminara, y cuando terminó, sacó la carta. La puso sobre la mesa sin decir nada primero. Dejó que el sello hablara. Luego habló ella. Lo hizo con claridad y sin adorno. ¿Quién había escrito esa carta y cuándo? Lo que contenía, los nombres, las fechas, los montos desviados, los registros falsificados. ¿Por qué el contador no había podido entregarla al duque directamente? Porque su padre ya estaba aislado, rodeado de silencio, separado de las voces que podrían haberle dicho la verdad. Cómo la carta había llegado a manos de un hombre que moría en un camino, y cómo ese hombre la había confiado a Ciro sin saber que el papel que le entregaba podía cambiar el destino de un ducado entero. Luego le cedió la palabra a Ciro. Él habló poco, como era su costumbre, pero lo que dijo era preciso e irrefutable. El lugar donde había encontrado al hombre, el año aproximado, calculado por la edad de los niños más grandes de la casa, las palabras exactas que el moribundo le había dicho antes de cerrar los ojos, y el cajón donde había guardado la carta todos esos años, porque el hombre le había pedido que la guardara y él no sabía hacer otra cosa con una última voluntad que honrarla. Cuando Ciro terminó, el salón estaba en silencio. Uno de los representantes pidió ver la carta. La leyó. Se la pasó al siguiente. Así fue recorriendo la mesa, de mano en mano, en un silencio que pesaba más que cualquier discurso. Vidal intentó hablar una vez más. Que el documento podía ser falso. Que una duquesa fugada con un ladrón de mercado no era fuente confiable de nada. Que todo aquello era una maniobra de una mujer joven que no quería casarse y había encontrado a alguien dispuesto a ayudarla a fabricar una salida. Fue entonces cuando Renata dijo, con una voz quieta que llegó a todos los rincones del salón: «El acuerdo con la familia Porras también debe revisarse. Con las pruebas de lo que aquí se expone, encontrarán que las deudas que supuestamente obligaban ese matrimonio fueron construidas sobre registros falsificados por el mismo hombre que hoy intenta desestimar estas pruebas. No había deuda real. Solo había una trampa diseñada para atarme a un acuerdo que le convenía a él». Hubo un murmullo entre los representantes. Vidal miró a Renata, y en ese instante, en ese momento preciso, la máscara cayó. No con violencia, no con un grito,
con la lentitud helada de quien ve que el edificio que construyó durante años se está derrumbando y no puede hacer nada para evitarlo. Sus ojos pasaron de Renata a Ciro, y en esa mirada había algo casi incomprensible para un hombre como él. La conciencia de haber sido derrotado por una mujer que había subestimado durante años y por un hombre sin nombre ni título, al que ni siquiera había considerado una amenaza. No dijo nada más. Fue retirado del salón esa misma tarde, con 2 representantes a cada lado, sin gritos, sin escenas, con la justicia tranquila y firme de los hechos puestos sobre la mesa sin posibilidad de negación. Cuando el salón quedó vacío y los últimos representantes se retiraron con sus compromisos de revisión, Renata se quedó sola junto a la mesa. Tenía las manos apoyadas en la madera y miraba la carta, que había vuelto a sus manos después de recorrer todas las demás. Oyó pasos detrás de ella. Supo sin mirar que era Ciro. «Está hecho», dijo él. «Está hecho», repitió ella. Ninguno de los dos habló por un momento, pero entre los dos todavía quedaba algo pendiente. «Puedo irme esta noche», dijo Ciro. «Los niños me necesitan. Petra ya tiene bastante con ellos sola». Renata se volvió hacia él. Lo miró como había aprendido a mirarlo en el callejón, en la cocina, en la solera de la puerta trasera, y supo que si lo dejaba irse ahora, el miedo volvería a ganar, como había ganado siempre. «Quédate», dijo. En la expresión de Ciro todavía había algo de esa mañana, el peso de lo que ella había callado y él había tenido que descubrir solo. «Renata, escúchame», dio un paso hacia él. «Sé lo que vas a decir, que soy duquesa y tú eres plebeo, que el mundo va a hablar, que no encaja, y puede que tenga razón en todo eso». Se detuvo frente a él, lo bastante cerca para que él pudiera ver que no había en sus ojos ni cálculo ni impulso, solo certeza. Y el miedo real, el de quien se expone de verdad por primera vez. «Pero también sé que te mentí porque tenía miedo de perderte. Y eso», dijo, con la voz apenas sostenida, «eso es lo más honesto que he dicho en años». Ciro no respondió de inmediato. La miraba, y en su expresión había algo que aún no era perdón del todo, sino algo anterior al perdón, algo más parecido al esfuerzo de quien quiere creer y todavía está aprendiendo a hacerlo. «Lo que callaste me dolió», dijo en voz baja, no como acusación, como la verdad dicha sin adorno. «No porque seas duquesa, sino porque yo estaba ahí, contándote cosas que no le cuento a nadie, y tú elegiste no decirlo. Lo sé, y no puedo deshacer eso. Solo puedo decirte que el miedo fue real, que no era cálculo, que lo que sentí en esa casa fue real. Todo, desde el primer día». Ciro miró el suelo un momento. Cuando levantó los ojos, su expresión no era la de antes. Era algo más abierto, más cansado, más honesto. «Todavía veo a la duquesa cuando te miro», dijo, despacio. «Va a llevar tiempo encontrar a Rosa de nuevo». Renata lo miró. Esas palabras dolieron, pero eran verdad, y las verdades que duelen de esa manera son las únicas que merecen sostenerse. «Entonces tenemos tiempo», dijo ella. «El mundo va a hablar», dijo él. «El mundo siempre ha hablado, y yo siempre lo he escuchado. Ya no». Ciro levantó una mano y la posó despacio sobre la mejilla de ella, como quien toca algo que teme que desaparezca. Renata cerró los ojos un instante, solo un instante, y cuando los abrió, él seguía ahí. «No sé vivir en palacios», dijo él. «Yo no supe vivir en ellos hasta que aprendí a vivir sin ellos», respondió ella. «Aprenderemos juntos». Él inclinó la cabeza hacia la de ella despacio, y cuando sus frentes se tocaron, en ese silencio del salón vacío, Renata sintió que algo que había estado apretado dentro de su pecho durante años se soltaba por fin, sin ruido, con la misma quietud con que se abre una ventana que había estado cerrada demasiado tiempo. El beso fue breve y verdadero.
como todo lo que había entre ellos. Lo que siguió tomó semanas y no fue sencillo. Los registros fueron revisados, las cuentas reconstruidas, el acuerdo con los Porras anulado cuando quedó claro que las deudas que los sostenían eran papel falso. Vidal cayó sin escándalo ruidoso, con la precisión fría de quien es retirado por los hechos, pero el ducado no recibió a Ciro con generosidad. Los rumores corrieron por los salones de la ciudad con la velocidad que tienen siempre las historias que mezclan escándalo y desigualdad. La duquesa y el ladrón. Varios convites dejaron de llegar. Ciertas familias nobles suspendieron sus visitas sin dar explicación. Algunos representantes que habían aplaudido la caída de Vidal miraban a Ciro con esa cortesía fría que es peor que la hostilidad abierta. Porque al menos la hostilidad es honesta. Ciro lo notaba. No lo decía, pero lo notaba. Había algo en su manera de moverse dentro del palacio que no era la misma calma del callejón. Allá era un hombre que conocía cada piedra y cada silencio. Acá era alguien que aprendía un idioma nuevo y sabía que muchos preferirían que nunca lo aprendiera. Las ropas del cargo le sentaban bien en el cuerpo, pero no en el gesto. Y había tardes en que Renata lo encontraba de pie junto a una ventana del corredor, mirando hacia la ciudad baja con una expresión que ella reconocía, porque era la misma que ella había tenido tantas noches mirando desde el palacio hacia afuera. Renata lo nombró inspector de las tierras del sur. No era un título brillante, era un trabajo real, con caminos que recorrer y personas que escuchar. Allá, entre la gente común, Ciro volvía a ser el mismo. Y eso también era parte del acuerdo, aunque ninguno de los dos lo hubiera dicho con palabras. Pero volvía, siempre volvía. La casa vieja del callejón fue restaurada, paredes reforzadas, ventanas nuevas, un patio más grande. Petra recibió ayuda sin pedirla. Cada niño tuvo desde entonces comida, techo y la posibilidad de aprender a leer. El casamiento fue en primavera, sin ceremonia grande. Muchos de los aliados de Vidal se negaron a asistir, y los susurros sobre la duquesa y el ladrón seguían corriendo por los salones de la ciudad. Pero Renata, al tomar la mano de Ciro, que todavía se sentía extraño con el peso del anillo, no miró hacia las sillas vacías, miró hacia adelante. Hubo representantes del territorio, los mismos que habían estado en el salón el día de la verdad. Hubo criados de la casa que habían conocido a su padre. Hubo Petra, con su delantal oscuro y su pelo blanco. Y los niños más grandes, que estuvieron quietos durante exactamente el tiempo que podían estar quietos. Que no fue mucho, y eso también estuvo bien. Una tarde de esas primeras semanas de primavera, Renata fue a la casa del callejón a llevar provisiones. Encontró a Ciro en el patio nuevo, sentado en el suelo con tres de los más pequeños trepados encima de él, y la niña de las trenzas leyendo en voz alta desde el libro que Renata había mandado desde la biblioteca del ducado. Se equivocaba a veces y se corregía sola con una seriedad encantadora. Él la vio llegar, le hizo un gesto con la cabeza, tranquilo. Renata dejó la cesta junto a la puerta. Se sentó en la solera, en el mismo lugar donde habían hablado tantas veces bajo el cielo nocturno. El sol calentaba las piedras del patio. Los niños hacían ruido. La niña de las trenzas seguía leyendo sin levantar los ojos del libro. Renata apoyó la espalda en el marco de la puerta y cerró los ojos un momento. Pensó en la ventana de su habitación en el palacio. En las noches, mirando el patio de piedra desde arriba, con todo quieto y todo en orden, y todo sintiéndose como una jaula perfecta. Pensó en la primera mañana en la ciudad baja, con el paño sobre el cabello y el corazón en la garganta. Pensó en su padre, en que él nunca supo la verdad, en que había vivido sus últimos años creyendo que el hombre que lo vaciaba era quien lo protegía. Esa herida no tenía reparación. Solo tenía el peso quieto de las cosas que ya no pueden cambiarse, y la decisión de no dejar que ese peso aplastara lo que todavía podía vivirse. Pensó en Ciro.
en sus manos robando pan con una calma que ella había tardado en entender. En el viejo en la callejuela, en la puerta abierta, en los niños, en todo lo que él había construido sin que nadie se lo pidiera y sin que nadie lo viera. Abrió los ojos. Ciro la estaba mirando desde el patio, con uno de los pequeños dormido sobre su hombro. La misma expresión de siempre, quieta y atenta, pero ahora con algo más. Algo que ella reconocía porque era el reflejo de lo que sentía ella misma. No era la felicidad fácil de quien no ha pagado nada. Era la otra, la que viene después de haber perdido algo y haber elegido de todas formas. La paz que sabe lo que le costó. Había algo más, también. Algo que ella ya sabía desde hacía algunas semanas, y que esa tarde, mirando a Ciro con uno de los pequeños dormidos sobre su hombro, encontró por fin el momento de decir en voz alta: «Ciro», llamó ella, desde la solera. Él levantó los ojos. «Vamos a tener un hijo». Ciro se quedó quieto un segundo, solo un segundo. Luego pasó al niño dormido a los brazos de Petra, que apareció como si lo hubiera estado esperando. Cruzó el patio en 4 pasos y la tomó por la cintura. La levantó del suelo, la giró y cuando la bajó, la besó con una urgencia que no tenía nada de contenida, nada de calculada, nada de la calma con que él hacía todo lo demás. Los niños estallaron en gritos y risas sin entender bien qué festejaban, pero festejando de todas formas, porque el júbilo de los adultos es contagioso incluso cuando uno no sabe de dónde viene. Cuando él se separó, tenía los ojos brillantes. No dijo nada. Solo apoyó la frente contra la de ella, como aquella primera vez en el salón vacío, y se quedó así, respirando. Renata sonrió. Él también. Y en el patio de la casa, que ya tenía nombre grabado en madera sobre la puerta, mientras la niña de las trenzas seguía leyendo sin haber levantado los ojos del libro en ningún momento, y el sol de primavera calentaba las piedras nuevas del muro, la vida continuó. Sin jaulas, sin protocolos, sin nombres que pesar, solo ellos dos, y los niños, y la vida nueva que ya crecía en silencio, y el viento suave de esa tarde que no tenía prisa por irse. Gracias por tu compañía. Antes de irte, dinos en los comentarios desde dónde nos escuchas hoy, y si Renata y Ciro te robaron el corazón, comparte el video, porque hay alguien ahí afuera que necesita escuchar esta historia hoy. Un gran abrazo.